¿Hay alguno aquí entre los presentes que no tiene deudas, que no tiene nada pendiente por pagar? ¿Hay alguno aquí que diciendo, que puede decir, yo tengo cero deudas? La grande mayoría de los seres humanos, y en este caso de los profesos cristianos, tenemos deudas, tenemos compromisos. Comencé con esa pregunta porque el título del tema es ¿a cuánto asciende tu deuda? Vamos a comenzar con el texto que aparece en Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué texto el que acabamos de leer. Texto impresionante. Aquí el Señor nos hace un llamado imperativo. Venid es una forma verbal imperativa que denota mandato, denota orden. Este es un llamado imperativo. Dice, pongámonos a paz y salvo. Una expresión que comúnmente nosotros, que se utiliza en el argot comercial, ¿verdad? En las relaciones económicas, pongámonos a paz y salvo. Este es el llamado imperativo que nos hace el Señor. Resulta interesante el interés del Padre Celestial por el estado de nuestra cuenta espiritual. Y hace una analogía antitética, o sea, de extremos de razonamiento opuesto, utilizando los colores distintivos de cosas como la nieve, como la lana. Ese color distintivo es el blanco puro, con el color rojo intenso y oscuro, purpúreo de la grana. La grana es una semilla vegetal menuda, pequeña, que tienen varios vegetales. Entonces hay un contraste entre esos dos tonos, el blanco y el rojo, pero el rojo intenso, el rojo carmesí, el rojo purpúreo. Es interesante esa analogía que utiliza el Señor con los colores. El maestro de Galilea utilizaba el gran libro de la naturaleza para las enseñanzas. Cualquiera del vulgo, cualquiera del pueblo, ¿verdad?, le era fácil entender. Vamos a leer un pasaje titulado Los dos deudores y nos va a ayudar a comprender este tema, ¿a cuánto asciende tu deuda? Vamos a meditar un poquito en este pasaje. Lo encontramos en Mateo capítulo 18. Lo vamos a leer del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus acreedores. Miren cómo comienza, ¿verdad? Esto tiene una extraordinaria conexión, una extraordinaria relación con el texto de Isaías que leímos ahorita. Venid y pongámonos a cuenta, dice el Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus deudores. Ahora, apreciados, en su sabiduría, en su providencia, el Señor utiliza como referencia aspectos de la vida cotidiana que suceden aquí en la tierra, que no han dejado de suceder, que es un presente permanente, ¿ya? Y miren cómo ilustra el Señor lo que sucede en el mundo espiritual. Esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Dice el versículo 24, y comenzando, hablando del rey, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado ¿a quién? Al rey. ¿Uno qué? Un deudor que le debía 10,000 talentos. La suma de 10,000 talentos en esa época, ¿verdad? En la época de la Palestina,
de Jesús, la suma de 10,000 talentos era una suma casi impagable. Haciendo unas conversiones, estaríamos hablando hoy en día de unos 1,000 millones de dólares. Una suma impagable. Dice el versículo 25, a este, refiriéndose al deudor, dice: como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Era una costumbre de la época en que en última instancia un deudor que no pudiese pagar, ¿verdad? Pagaba con su familia, con su esposa, con sus hijos, con lo que tuviese, ¿verdad? Con lo que tuviese. Eran lo que hoy en día nosotros llamamos un embargo. Se le embargaban, se le confiscaban sus bienes con todo lo que tuviese. Es increíble porque quien asumía un compromiso, quien asumía una deuda, ¿verdad? Ponía en juego hasta su familia. Dice el versículo 26: entonces aquel siervo, refiriéndose al deudor, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Miren, esta es una actitud muy típica de una persona, ¿verdad? Que tiene deudas y es llamado a relación, a cuentas, ¿verdad? Y en su desesperación por las consecuencias, ¿verdad?, promete lo que sabe que no va a cumplir. Entonces se agarra de cualquier esperanza a fin de prolongar un poquito más el tiempo. Entonces, la parábola no dice cuánto tiempo tenía esa deuda, pero con seguridad podemos decir que ya estaba vencida. Y si este fue el primero que llamaron a ponerse a paz, llamado a cuenta con el rey, si este fue el primero, entonces no solamente por el monto, sino con seguridad también por el tiempo que tenía. Dice el versículo 27: el Señor de aquel siervo, estamos hablando del rey, movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Extraordinario. Y a estas alturas de la historia podría estar pensando en que la acción del rey no es posible, pues déjame recordarte que esta es una parábola que ilustra lo que sucede en el reino de los cielos, en el mundo espiritual. Y surge por primera vez, ¿a cuánto asciende tu deuda? Ya esta es una pregunta personal para ti, para mí. ¿A cuánto asciende tu deuda? ¿Cómo está tu estado de cuenta con el rey? Continuamos. El versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, el deudor, el que acaba de ser perdonado, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. En otras palabras, tomándolo por el cuello, comprimiéndolo, queriéndolo ahogar, asfixiar, intimidándole: págame lo que me debes. Tremendo, interesante. Aquí prácticamente hay una copia del caso que se había presentado con él. Lo que nosotros podemos notar es que primeramente él era el deudor, pero ahora en esta ocasión él es el Señor y habla de un consiervo, de alguien, ¿verdad?, que en algún momento fue favorecido y que le debía, dice el texto, 100 denarios. Amados, es 100 denarios, que era una suma, llevándola a la actualidad, aproximadamente unos $50. De modo que
las proporciones entre lo que él debía y le fue perdonado y lo que ahora estaba cobrando es una exageración, una desproporción tremenda. El versículo 29 nos dice: entonces su consiervo, o sea, el nuevo deudor, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, se repite la historia de la respuesta, ¿verdad?, que se suele dar en casos angustiosos, ¿verdad?, como para salir del paso y como para prolongar un poco, extender un poco, ¿verdad?, el tiempo y la oportunidad de conseguir el recurso para pagar. Ahora, si la historia terminara aquí, más de uno de nosotros o del que escuche la historia pensaría que ahora el Señor, ¿verdad?, imitaría, haría lo que hicieron con él, se movería misericordia si la historia comenzara aquí. Pero el versículo 30 nos dice: mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tremendo. Entonces aquí estamos hablando de disposición personal, de cómo tú manejas, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Mas él no quiso que tener paciencia, no quiso moverse a misericordia, dice, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ese es el ser humano, este somos nosotros. Así actúa el corazón del hombre cuando no tiene a Cristo dentro de sí. El corazón se cierra, se endurece. Continuamos, versículo 31. Dice: viendo sus consiervos, el del rey, viendo sus consiervos lo que pasaba, porque esto sucedió salido, ¿verdad?, de palacio. Dice, viendo su consiervo, ¿verdad?, lo que pasaba, dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Llama la atención que lo que ellos apreciaron les llenó de tristeza, porque no compaginaba con el trato que había recibido este siervo. El nuevo señor no compaginaba. Le habían perdonado una deuda impagable. Había visto la actitud de un rey lleno de misericordia. Y ahora, ante una situación en la que él le toca dirimir la suerte de su deudor, actúa inhumanamente. Ese es el ser humano. Pero miramos qué pasa. El versículo 32 nos dice: entonces, llamándole su señor, estamos hablando ahora del rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El versículo 33 le da argumento para que él mire la situación. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? A eso hemos sido llamados, hermanos, a perdonar para alcanzar misericordia de aquel. Nos perdonó a fin de tener salvación. El versículo 34 es contundente, dice: entonces su señor, refiriéndose al rey, enojado, le entregó a sus verdugos o a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí viene en el siguiente texto la aplicación espiritual. Así, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Y ahora esto nos está invitando a tener una mirada retrospectiva, una mirada para nosotros, para dentro de nosotros. Miren, en la oración modelo, la llamada oración modelo, que dejó nuestro amante Salvador Cristo Jesús en Mateo 6, se toca el tema del perdón de las deudas. Por ejemplo,
Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces aquí está enmarcado la lección, ¿verdad?, acerca de a cuánto asciende tu deuda. Y luego remata con Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes, apreciado? Déjame decirte lo siguiente. Mucha gente cree que una vez, presten atención a esto que voy a decir, mucha gente cree que una vez recibimos el perdón, ya queda perdonado para siempre. Ojo con esto que voy a decir, y resulta que no es así. El perdón ofrecido es instantáneo. No importa la magnitud de la deuda, no importa la magnitud del error, no importa la magnitud del pecado, el perdón es instantáneo. Pero no es perdonado para siempre. ¿Por qué decimos esto? Ahora acabamos de ver la parábola que leímos. El perdón se puede revocar. La parábola de los dos deudores así lo demuestra. Es más, los textos que acabamos de leer de Mateo 6, el 12, el 14, el 15, dice que para alcanzar este perdón de nuestra ofensa o pecado, nosotros debemos primero perdonar. También es relevante entender que el perdón no es parcial, o sea, de una parte de nuestras ofensas. El perdón debe serlo de todas las ofensas, no de una parte. Eso es muy importante tener en cuenta. La condición para alcanzar el perdón de nuestras ofensas o pecados es que nosotros perdonemos primero. Y todos en algún momento somos señores y todos en algún momento tenemos deudores, y posiblemente no sean deudas de tipo material, de tipo económico, pero hay ofensas, hay agravios que uno debe perdonar si quiere ser perdonado por el Padre Celestial. Miren, al final de la historia, en ocasión del juicio final, ese que se está llevando en este momento en el cielo, en esta etapa de investigación o revisión de cada caso, tu perdón puede ser revocado. Tu nombre del libro de la vida puede ser borrado. Encontré una cita de la escritora norteamericana más leída y a la cual, a mi juicio, la considero la mejor intérprete bíblica, la que infiere mejor, y llegamos a la conclusión que fue inspirada por el Espíritu Santo. En un libro de los clásicos de ella titulado El conflicto de los siglos, en el capítulo 29 llamado El juicio investigador, en la página 446, en el párrafo 2, dice: la obra de juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Y un poquito allí más adelantico, en la página 449, en el párrafo 1 del mismo capítulo, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que
permanecerán para siempre contra el pecador en el día de Dios. Ahora míralo cómo aparece a la luz de la Biblia. De modo que resulta una terquedad tonta no aprovechar la oferta de perdón ofrecida. Mira cómo lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Resulta apreciado, claro, espiritualmente hablando, que los pecados cometidos son ofensas a Dios, deudas contraídas a Dios, con Dios. Tal vez tú te estás preguntando, ¿por qué mis pecados constituyen una deuda con Dios? Vamos a intentar explicarlo. En el Edén, Dios nos había creado a su imagen y semejanza para que reflejáramos la gloria de Dios. Nos había dado una condición de inmortalidad condicional, es decir, mientras fuéramos obedientes a sus principios, disfrutaríamos de vida, pero si desobedecíamos, moriríamos. Ustedes saben la historia, esto se encuentra, ¿verdad?, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del fruto del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y hace la advertencia: porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Todos conocemos las trágicas consecuencias de la desobediencia, y la sentencia divina debía cumplirse. Ezequiel nos dice, el famoso texto 18:4, dice: el alma que pecare, esa morirá. Y ese morirá significa separación de Dios. Y si la vida es unión, entonces la muerte es separación de Dios. Hay un texto que a mí me llama la atención, que está en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, refiriéndose a nosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Este texto está clarito, ¿verdad? Estamos de cosas muertos. ¿Muertos en qué sentido? Que yo estoy respirando, yo me estoy moviendo, yo me desplazo, todos mis órganos funcionan. ¿Muertos en qué sentido? Y a vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de la carne. Pero dice que Cristo dio vida juntamente con él. ¿Se das cuenta, apreciado? Solo podemos tener vida si nos son perdonados nuestros pecados. Yo he escuchado, hay personas que dicen: yo hago con mi vida lo que me dé la gana, lo que yo quiera. Pues resulta que no es así. Esta vida no nos pertenece. No tenemos autonomía ni soberanía sobre vuestras vidas, sobre nada de lo que esté nuestro. ¿Cuán equivocados estamos? La misma sentencia de muerte nos confirma que Dios está al control de la vida, no el hombre. El Salmo 100, versículo 3, nos los reafirma. Pero reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos dio la vida y por la desobediencia la perdimos. Tenemos una deuda. La vida no nos pertenece. La vida le pertenece a Dios, pero Él no la dio. ¿Qué hicimos nosotros? Por desobedecer perdimos la perpetuidad de la vida. ¿Saben una cosa? El hombre cayó y no había forma de salvarnos de la condenación del pecado, es decir, de la muerte. Entonces el Señor puso en ejecución
un plan de salvación que se había tratado desde la fundación del mundo. ¿Y cómo lo hizo? El Señor concilió sus dos grandes principios, el amor y la justicia. Pues unió la justicia, la gracia y la misericordia. Es decir, por justicia el hombre debía morir. Por gracia nos dio lo que no merecíamos, la vida. Y por misericordia no nos dio lo que merecíamos, la muerte. Y después de la caída, por medio del sistema de ritos, ofrendas y sacrificios, se ofrecía una promesa de salvación al indicar que un animalito, ¿verdad?, pudiera ser el sustituto en el pago de la condenación del pecado. Es el sistema ritual de sacrificios y ofrendas. Él mismo lo hizo por la primera pareja allá en el jardín del Edén. Tuvo que sacrificar, algunos dicen un corderito, otros dicen dos, para proveerle vestido y cubrir su desnudez. Y hay una pregunta, pero realmente el sacrificio de ese animalito del sistema de sacrificio y ofrenda garantizaba el pago de la deuda contraída. Pues claro que no. Era una promesa, era una letra de cambio con un deudor, con un codeudor que garantizaba que se cumpliera el pago de esa deuda. Era necesario una garantía del pago de la deuda. ¿Y quién era ese garante? Jesús. Él sirvió de codeudor de esa impresión hasta que se cumpliera. Es el tiempo. 4000 años después llegaría quien, el señalado por Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a hacer efectivo el pago de la deuda contraída. El pago de esta deuda la hizo Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. A eso se refiere el texto de Colosenses 2:3 y Hebreos lo ratifica. Hebreos capítulo 7, vamos a leer el 18 y el 22 y el 25, refiriéndose a esos ritos y sacrificios. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Por lo tanto, Jesús, hecho fiador, traemos codeudor de un mejor pacto, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, o los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Tremendo. ¿Tú te acuerdas de la mujer que fue sorprendida en adulterio y fue llevada a los pies de Jesús para que la enjuiciara el amante Salvador? ¿Tú te acuerdas? Juan capítulo 8, 10 y 11. Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, mirando a su dorso, dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta, apreciados? El perdón de los pecados es instantáneo y cubre los pecados presentes confesados, pero no los siguientes. Por eso Él concluyó: vete y no peques más. De la misma manera que nuestra naturaleza pecaminosa es tendiente al mal, es decir, a pecar, Él ofrece una solución inmediata. En primera de Juan capítulo 5 versículo 21 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y agregué: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Apreciado, apreciada, ¿a cuánto asciende tu deuda? Si en este momento se cerrara el tiempo de gracia personal e individual, es decir, si murieras ya, ¿cómo está tu cuenta espiritual en los libros del cielo?
que haya esa paz y salvo. Por lo que concluimos que permanentemente debemos estar renovando nuestro voto con el Señor, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo a diario. Y si somos conscientes de que hemos transgredido, que hemos fallado, inmediatamente renovar nuestro voto con el bautismo del Espíritu Santo permanente. En esta hora es necesario, es imperativo hacer un acto de constricción personal y vaciarnos de nuestra indignidad ante el Señor. El ser humano no gusta de que sus defectos sean expuestos. No gusta de eso. El ser humano normalmente oculta las partes negativas, las partes deficientes de su carácter. Pero tú puedes hacer una confesión personal, íntima, con quien tiene la potestad de perdonar y restaurar tu vida.